En el comienzo había oscuridad, y luego vino una explosión que dio lugar a una expansión sin fin de sistemas. Tiempo, espacio y materia. Ahora vean más allá de su imaginación, más allá del límite de nuestra existencia, en un lugar que llamamos el universo. Acechando en las sombras del sistema solar hay mundos tan químicamente activos y deformes que rayan en lo insólito. Creo que la cosa más impactante es la diversidad de nuestro sistema solar. Estas son las lunas de los planetas del sistema solar. Lunas que hace tiempo eran desconocidas o consideradas insignificantes y ahora están a la vanguardia de la exploración astronómica. Lo sorprendente fue que no se parecían a nuestra luna. Los llamados integrantes menores de nuestro sistema solar ya no son de menor interés. ¿Qué sorpresas nos esperan en esas lunas extraterrestres? El universo, lunas extraterrestres. Nuestro sistema solar siempre ha sido un suelo fértil para los escritores de ciencia ficción. Pero con los avances en la tecnología de los telescopios y los encuentros cercanos hechos por naves no tripuladas, la cortina fue levantada en un nuevo ballet de lunas. Unas giran en una dirección y las otras en otra, y todas lo hacen a distintos ritmos y se pasan las unas a las otras y las de adentro pasan a las de afuera. Por casi medio siglo se pensó que el sistema solar albergaba solo 32 lunas. Variaban en tamaño desde Ganímedes, de Júpiter, más grande que el planeta Mercurio, hasta unas con forma de pequeños asteroides como las lunas marcianas, Phobos y Deimos. Ese número ha explotado. Solo durante el año 1997, los científicos anunciaron el descubrimiento de 20 lunas nuevas alrededor de Júpiter, una en Saturno y 3 en Neptuno. Lo que ocurrió es que los telescopios astronómicos ya contaban con lo que hoy llamamos cámaras CCD. Estas son cámaras digitales, algo que casi todo el mundo tiene hoy en día. Es difícil que los astrónomos puedan saber el número exacto de lunas que posee el sistema solar. A medida que las cámaras se hacen más sensibles y los telescopios más poderosos, se encuentran más lunas. Las lunas se clasifican en dos maneras distintas. Aquellas, como nuestra luna, viajan en órbitas casi circulares por encima del ecuador de los planetas y las llamamos lunas regulares. Mientras nuestra luna fue formada por un impacto, las otras lunas regulares se iniciaron en las estufas gaseosas que rodean a los planetas que las crearon. Ese proceso es llamado acreción. Un ejemplo clásico de lunas regulares serían los satélites galileanos de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. La materia que iba a formar a Júpiter se extendió un poco. Esa materia se acumuló y formó las lunas. Las lunas con órbitas alargadas e inclinadas hacia el ecuador de sus planetas son llamadas lunas irregulares. Muchas de ellas tienen órbitas retrógradas como las agujas del reloj, si sus planetas van en contra de las agujas del reloj. Febe, la nueva luna descubierta en Saturno, es un buen ejemplo de esto. Ella comenzó su vida como viajera independiente en órbita alrededor del Sol antes de ser atrapada por un planeta grande, Saturno. Ya sean regulares o irregulares, las lunas deben estar dentro del alcance gravitacional del planeta. El límite de esta órbita se conoce como la esfera de Hill. Fue llamado así por George William Hill, un astrónomo estadounidense de mediados del siglo XIX. La esfera de Hill es la región alrededor del planeta que se mueve con el planeta, dentro de la cual la gravedad del planeta sobrepasa a la gravedad del Sol. Las lunas de Marte, Deimos y Phobos funcionan de manera muy distinta a la esfera de Hill. Si el planeta se encuentra rotando a una velocidad mayor a las de las lunas en órbita, como el caso de Deimos, la marejada presente entre las dos empujarán a Deimos cada vez más hacia afuera.
Pero por otro lado, Phobos rota más rápido de lo que lo hace Marte. Estas lunas pequeñas las descubrió el astrónomo estadounidense Aspen Hall en 1877. Las nombró Phobos por el dios griego del miedo y Deimos por el dios del terror. Tom Duxbury estuvo en la misión del Mariner, que fotografió por primera vez las dos lunas con forma de papa en noviembre de 1971. Ocurrió tarde en la noche, después de un día frío, lluvioso, oscuro y sombrío. Puse la fotografía de lado, la miré y parecía una calavera. Fue una cosa realmente espeluznante. Phobos está en una espiral mortífera. Su órbita está a 5.900 kilómetros de la superficie de Marte, más cerca de su planeta anfitrión que ninguna otra luna en el sistema solar. Si nuestra luna estuviese tan cerca de la Tierra como lo está, Phobos de Marte se vería 20 veces más grande. Su periodo de órbita se mediría en horas y no en días como se hace en la actualidad, y la luna llena ocuparía todo el cielo. La marea diaria subiría y bajaría cientos de metros al día, y con el tiempo, la Luna terminaría estrellándose contra la Tierra en una situación como esa. El problema de Phobos es causado por un proceso llamado aceleración secular. Mientras Phobos gira más rápido de lo que rota Marte, la marea forma una protuberancia en la superficie de Marte. En el proceso, Marte ala a Phobos más cerca de la superficie con cada órbita que realiza. La lucha entre Marte y Phobos es similar a la dinámica de un juego con una bola atada a un poste. Imagínense que la bola es la Luna y el poste es el planeta, y la cuerda entre el poste y la bola sería el tirón gravitacional del planeta. Lo que vemos aquí es el proceso de cómo la gravedad alaría a la Luna en tal forma hasta hacerla ir cada vez más rápido. Gira más y más rápido hasta que finalmente termina pegando con el poste. Eso es precisamente lo que ocurre en Phobos. Phobos gira alrededor de Marte más rápido de lo que tarda Marte en rotar. Esa interacción mareal ala a Phobos y lo acerca más a Marte y aumenta la velocidad de su órbita. Dentro de unos 50 millones de años, creemos que Phobos será alada de tal forma que chocará con Marte y desaparecerá como luna de Marte. Por otro lado, Deimos, la luna más alejada, viaja más lento de lo que tarda Marte en rotar, así que está desenrollando su cuerda en la dirección opuesta. Lo que observamos es que Deimos se aleja cada vez más y más de Marte, y con el tiempo, Deimos llegará a separarse de ese planeta por la gravedad del Sol. Y llegará un momento en que Marte se quedará sin sus lunas. Debido a que Phobos gira más rápido que Marte, pareciera salir por el oeste y ponerse por el este. En vez de ser el planeta el que gira más rápido debajo de la Luna, como en nuestro caso y muchos otros más, saliendo así por el este y poniéndose por el oeste, Phobos va más rápido que la rotación del planeta, así que sale por el horizonte occidental y se pone rápido por el horizonte oriental. Pasarán 50 millones de años antes que Phobos desaparezca por completo. Antes que eso ocurra, podría ser útil para una eventual colonización de Marte. El escritor de ciencia ficción Arthur Clarke especuló sobre esta idea en su libro The Sands of Mars. Aunque no existe una razón real para colonizar Phobos, su proximidad con Marte la convertirían en una estación natural en la ruta. Desde el punto de vista de nuestra gravedad, es más fácil ir de Phobos, que no tiene ninguna gravedad, que luchar con la gravedad en Marte para bajar a su superficie. Desde Galileo hasta Stanley Kubrick, los planetas grandes de nuestro sistema solar han tentado nuestra imaginación por su gran tamaño. Pero en realidad explorarlos sería equivalente a un suicidio.
Solo la abrumadora presión de la atmósfera masiva de Júpiter haría que fuera casi imposible funcionar allí. Pero las lunas de estos gigantes podrían darnos una prometedora plataforma para la exploración y colonias futuras allí. ¿Son estas prisioneras de la gravedad de Júpiter mundos hostiles sin capacidad de albergar vida orgánica? ¿O resultarán ser un refugio para las futuras generaciones de exploradores planetarios? Recientemente se sabía muy poco acerca de las lunas de los gigantes de gas y hielo. La mayoría permanecían escondidas en el resplandor de sus planetas madres. Hoy, los telescopios modernos y la exploración sin tripulación humana revelan un ambiente poblado por muchas lunas, desde mundos redondos parecidos a planetas hasta las deformes de apenas 50 kilómetros de largo. Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, es un imán de lunas. Hace 4.500 millones de años se inició como una nube masiva de gas colapsando dentro de sí misma. Este proceso, llamado acreción, formó los comienzos del sistema joviano. Mientras casi todos los gases y materia giratoria formaron el planeta Júpiter, un bajo porcentaje se juntó en remolinos en la órbita de Júpiter. Estas acreciones pequeñas se solidificaron y formaron las lunas de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Mientras Júpiter se fusionaba, su inmensa gravedad comenzó a añadir a su zoológico pequeños restos del nacimiento del sistema solar. Estos gigantescos planetas se formaron al principio en un ambiente rico en gases, cuando había todavía restos y desechos por el sistema solar para ser capturados en las órbitas de ellos. El número de lunas de Júpiter está entre 60 y más de 200, dependiendo de quien haga la cuenta. Lo que sí está claro es que si pudieras pararte al borde de la atmósfera gaseosa de Júpiter y mirar hacia el cielo, verías una gran danza de objetos lunares. Sería fantástico poder ver las lunas. De vez en cuando verías pasar a Io y después de 2 vueltas de Io verías a Europa al mismo tiempo. Y cada vez que Io diera 4 vueltas, verías a Ganímedes. Un integrante del elenco joviano está tan golpeado por la gran masa de Júpiter que se encuentra literalmente reventando desde adentro. En febrero de 2007, la nave New Horizons, destinada a llegar a Plutón, enfocó sus cámaras en Io. Ella es casi del tamaño de la luna de la Tierra y está a una órbita de 420.000 kilómetros de la superficie de Júpiter. Lo que distingue a Io de las otras lunas jovianas es su espectacular actividad volcánica. Las cámaras del New Horizons captaron fotos detalladas de lava al rojo vivo, esparcida por la superficie de Io. Una gigantesca columna de humo de más de 300 kilómetros subió de la superficie de la luna fundida. Io, como cualquier luna regular de Júpiter, recibió su nombre por una amante del dios Júpiter de la mitología romana. Fue descubierta por Galileo en 1610. Fue fotografiada por primera vez en 1974 por el Pioneer 1 y en 1979 por el Voyager 1, y ha integrado por décadas a los científicos con su oscilante actividad. La luna Io desprende 1 tonelada de materia en cada segundo de cada día. Es una máquina fenomenal. Me gustaría ir a Io, aunque sería muy peligroso, caluroso y lleno de sulfuro. Io es muy pequeña para tener un núcleo fundido desde que se formó. Algún otro proceso misterioso debe ser responsable de su calentamiento. El interior de Io tal vez esté fundido debido a que está muy comprimido mientras orbita alrededor de Júpiter. Este proceso es conocido como calentamiento mareal. La inmensa gravedad de Júpiter causa fricción dentro de su núcleo. Así como un escultor necesita una pasta de arcilla, Júpiter está creando sin descansar su propia obra maestra. Si una luna recibe un poco de calentamiento mareal, se vuelve maleable.
Puede ser estirada como la arcilla y es formada por la gravedad de su planeta madre. Si la superficie de la Luna es fría, se rompe, se desgarra entonces con gran rapidez. La mayoría de las lunas regulares tienen órbitas circulares. Para producir el calentamiento mareal, la órbita debe ser más oblonga y la distancia con el planeta cambia radicalmente durante una misma revolución. La única forma de obtener estas órbitas excéntricas es si la gravedad de otra luna la perturba. Cuando una luna mantiene una órbita excéntrica, una órbita no circular, se acerca y se aleja del planeta madre. Al hacerlo, es comprimida y desgarrada al acercarse al planeta. Io está en resonancia orbital con sus lunas compañeras, Europa y Ganímedes. Mientras Júpiter e Io luchan por encontrar una relación sincronizada, Europa y Ganímedes alan a Io en direcciones opuestas. Júpiter también ala, e Io es comprimida y estirada en el proceso. El calentamiento mareal sobre Io, que es el responsable de sus enormes volcanes, tiene un efecto secundario. Crea el más grande objeto inmóvil visible en el sistema solar, una inmensa nube de gases 500 veces más grande que Júpiter. En 1990, el profesor Michael Mendillo y su equipo de la Universidad de Boston descubrieron una nube de gas enorme que se expandía a lo largo de un lado de Júpiter hasta el lado opuesto. Ellos fueron los primeros en fotografiar la nebulosa completa y descubrieron sus orígenes y el mecanismo que la mantiene creciendo. Io es muy pequeña, así que no cuenta con mucha atmósfera, pero sus volcanes siempre le suministran materia que podría ser como una atmósfera. Uno se pregunta, ¿por qué no tiene una gran atmósfera si estos volcanes han estallado por millones de años? Bien, es porque toda esta materia se escapa. El gas clave es el sodio. Aunque solo constituye el 5% de la materia arrojada por Io, es detectado con facilidad desde la Tierra con telescopios. El sodio emite un brillo anaranjado. De hecho, el sodio se usa comúnmente para iluminar las calles en muchas ciudades del mundo. El sodio y otras moléculas de gas son golpeados por luz solar y electrones en el poderoso campo magnético de Júpiter. Los electrones y protones son desprendidos de algunas de estas partículas y son ionizados. Ahora que están en forma de plasma, los iones son tomados por la poderosa magnetosfera de Júpiter. Su velocidad aumenta rápido porque son atraídas por el campo magnético. Es como si estuviesen de paseo en un carrusel cósmico. Las bandas del campo magnético son estos postes de aquí, y de vez en cuando átomos de sodio son recogidos junto con este electrón. Ahora estoy en el centro de plasma de Júpiter junto a los otros iones y electrones que fueron capturados previamente. Y mientras los iones y electrones se vuelven a combinar, los neutros no están confinados al campo magnético y se alejan a una velocidad mayor, y eso basta para huir de Júpiter. Ellos forman la nube de gas más grande y visible del sistema solar. Si pudiésemos ver la nebulosa a simple vista, sería del tamaño de 12 lunas en el cielo nocturno. Es tan enorme que para verla, Mendillo y su equipo construyeron su propio telescopio especializado. Para poder tener un campo de visión grande, solo necesitas un lente pequeño, porque unos binoculares te dan un campo de visión grande. Incluso en 1971, ese telescopio quizá parecería ordinario, pero su cámara era altamente sofisticada y muy revolucionaria en esa época. Era una cámara digital. Al tener una foto representada en números, puedes hacer lo que sea con ella. Mendillo y su equipo sabían que había sodio en la nebulosa. El sodio también se encuentra en la atmósfera terrestre. Ellos pudieron comparar fotos digitales de la atmósfera terrestre y la de Júpiter y producir una imagen de la nebulosa. Eso sería difícil de hacer si solo tuvieras 2 fotos y papel. Pero ahora con las cámaras digitales hemos revolucionado la forma de procesar imágenes.
Aunque Io sería un destino científico y estético fascinante, su ambiente hostil quizá evite un viaje allí. Hasta hacer aterrizar una nave sin tripulación sería difícil en las fisuras convulsivas de Io. Pero hay otra luna de Júpiter que tal vez sirva de apoyo a las exploraciones humanas y tal vez tenga sus propias formas de vida extraterrestre. Europa es uno de los objetos más enigmáticos y fascinantes de nuestro sistema solar. Es como ningún otro lugar en el sistema solar y por lo tanto no se parece a nada que haya en la Tierra. Los rasgos de su superficie son de tal forma que hay grietas, terreno amoldado, terreno inestable y algunas áreas que parecen icebergs allí. Sabemos que Europa es una luna extraterrestre. Podría albergar también formas de vida extraterrestre. Europa realiza su órbita a 640.000 kilómetros de la superficie de Júpiter, casi al doble de la distancia de Io, y al igual que su prima convulsiva, también está moldeada por mareas gravitacionales. Júpiter ejerce el efecto más grande. Su masa, igual que un amante persistente, ala a la Luna renuente hacia su superficie. Europa resiste con su propia gravedad y ellos forman una simbiosis a cientos de miles de kilómetros por encima del gigante de gas. Pero no es solo Júpiter la que ala a Europa. La pequeña Io y su prima mayor Ganímedes alan a Europa desde lados opuestos. Es la misma resonancia orbital que ejerce un efecto tan dramático en Io. Pero los resultados son muy diferentes en Europa. La superficie de Europa es fría, 323 grados centígrados bajo cero en algunos sitios. Pero hay calentamiento y lo que sube a la superficie es lo que también hace que la Luna sea emocionante. Agua. Esa agua, que es de una especie de hielo glaciar, surge de un océano subterráneo hacia la superficie de Europa y la pavimenta como hacen aquí en esta pista de hielo. Se cree que el océano de Europa es muy superficial y que solo tiene una profundidad de 16 a 24 kilómetros. El agua fue la cuna de la vida en la Tierra. ¿Será verdad lo mismo en Europa? ¿O en otras lunas? Los océanos helados satelitales podrían ser el ambiente más común que hay en el universo. En la Tierra quizás sean relativamente raros, pero en los satélites helados quizás sean abundantes. En febrero de 2007, la nave espacial New Horizons, que va a Plutón y los extremos de la galaxia, logró volar lo suficientemente cerca de Europa para enviarnos unas imágenes asombrosas. Hay unos enormes patrones geológicos que solo se pueden ver cuando el sol sale o se oculta, y fueron llamados círculos de cosechas. Ellos son realmente grandes. Si uno tratara de cruzar uno de los círculos, entrarías y bajarías entonces lentamente a un lugar a cientos de metros de profundidad, para luego subir de nuevo a la superficie de donde viniste al comienzo. La semejanza de los círculos de cosechas en Europa con los círculos misteriosos en los campos en la Tierra termina cuando consideras sus tamaños. Cada uno tiene entre 3 y 5.000 kilómetros de diámetro. Son muy llanos y uniformes para ser cráteres de impacto. Los asteroides y cometas vienen en tamaños y formas distintas. Los círculos en Europa tienen un parecido geológico sorprendente. Aunque no se ha comprobado nada, se cree que una vez más el culpable sea la gran masa del planeta Júpiter. Se especula que la superficie helada de Europa no esté conectada con el núcleo de la Luna. Más bien, es como si flotara sobre la superficie, como lo haría un iceberg esférico. La región polar pudo ser moldeada de alguna forma por Júpiter y luego, a través de cientos de miles de años, fue alada lentamente hacia el ecuador. Esto forma líneas de círculos de depresiones que bajan desde las regiones polares hasta el ecuador. Si la capa de hielo de Europa tiene una estructura similar a la de los icebergs en la Tierra, la mayor parte estaría bajo la superficie oceánica. Esto tendría grandes consecuencias para futuras exploraciones. Eso quiere decir que debe haber como 8 o 9 veces más cantidad de hielo por debajo para que haya ese tipo de topografía a gran escala.
La teoría del iceberg descarta que la superficie del océano de hielo de Europa pueda ser fácilmente penetrada por una capa de hielo. Los mapas por radar y datos ultravioleta serán más valiosos antes que una nave pueda aterrizar en la superficie. Exploradores del futuro tendrán que buscar puntos cálidos y sitios donde el misterioso océano haya llegado hasta la superficie, y desde allí tratarán de hallar una forma de entrar a él. Esos exploradores quizás escojan establecer una base de operaciones en Ganímedes, la luna más grande de Júpiter. Así como Phobos podría servir como una base o estación en la ruta, Ganímedes sería lo mismo en el sistema joviano. Es más grande que el planeta Mercurio y su gravedad es más similar a la de la Tierra que cualquiera de las otras lunas de Júpiter. Y aunque está en resonancia orbital con Io y Europa, está lo bastante lejos de Júpiter para ser menos afectada por las mareas del gigante de gas. En Ganímedes podrías estacionarte en un bonito cráter grande y construir una zona de protección con domo, resguardado de las partículas cargadas del sistema joviano, y construir un lugar seguro para estudiar no solo a Ganímedes y su campo magnético y geología interna, sino también a todo el sistema de Júpiter. Ganímedes es la única luna del sistema solar con su propio campo magnético. Para lograr esta distinción, Ganímedes debe tener la masa suficiente y un núcleo caliente. Su masa es obvia, pero el origen del calor es un misterio. Ganímedes es afectada por las fuerzas mareomotrices de Io y Europa, pero mediciones en su órbita indican que es lo bastante redonda para no ser comprimida y estirada como lo son sus primas más pequeñas por Júpiter. Se cree que algo ocurrió en la órbita de Ganímedes en el pasado y cambió un poco su órbita. Tal vez su órbita excéntrica se descontroló por un tiempo y generó mucho calor, logrando que su núcleo sea caliente. En realidad no sabemos qué pasó. Lo que sabemos es que el vuelo de la nave New Horizons cerca del sistema joviano nos dio una visión de las maravillas que nos esperan en las lunas extraterrestres de Júpiter. Los científicos esperan con ansiedad el día en que una nave aterrice en una de estas lunas para descubrir los secretos de estos mundos misteriosos. Otra luna helada orbita alrededor del gigante de gas Saturno. Es muy pequeña para mantener su propia atmósfera, pero esto no la detiene de socavar la atmósfera de su planeta madre. Encélado, aunque es muy pequeña, debe su nombre a unas gigantes de la mitología griega. Al igual que Io y Europa, tiene una órbita excéntrica alrededor de su planeta madre, Saturno. Las fuerzas mareomotrices de Saturno comprimen y aplastan esta pequeña luna y crean calor en su núcleo. Pero a diferencia de Io, no arroja materia fundida que se convierte en una nube gigantesca de gases. El agua no sale a la superficie como ocurre en la helada Europa. No, Encélado arroja columnas de agua helada hacia la atmósfera de Saturno. Así que no lo llamamos un volcán, parece más un geyser. El vapor del agua entra en órbita alrededor de la pequeña luna, o ya que está cerca de Saturno, la gravedad de este ala el vapor hacia él. Atraídos por su trabajo sobre el torus de Io, Michael Mendillo y su equipo en la Universidad de Boston empezaron a considerar los efectos de Encélado en la atmósfera de Saturno. Y resulta que esa agua es un excelente catalizador para que se vuelvan a combinar los iones y electrones. Antes de Cassini, los científicos solo contaban con modelos por computadora para determinar las condiciones atmosféricas alrededor de Saturno. Estas indicaban que Saturno tenía una ionosfera muy robusta, pero los datos de Cassini indicaban que la ionosfera de Saturno era solo el 10% de lo calculado en los modelos por computadora. Al parecer, el agua helada arrojada desde Encélado neutraliza las partículas cargadas en la ionosfera de Saturno. Comienza el despegue. Los científicos aprendieron por accidente qué efectos puede tener el agua sobre la atmósfera de la Tierra. En 1973, la NASA lanzó su laboratorio de trabajo Skylab. Ese fue el último cohete gigante Saturn V, el cohete lunar. Nunca habían lanzado un cohete que pudiese mantener su motor prendido a tanta altura hasta la ionosfera.
Este motor soltaba 1 tonelada de vapor de agua por segundo y salía del cohete hacia la ionosfera. Y la ionosfera casi desapareció ese día. Eso hizo un gran hueco en la ionosfera de la Tierra, la capa superior de la atmósfera. La radiación ionizante del Sol tardó 24 horas en reparar ese hueco. Sin embargo, en Saturno, donde Encélado arroja 6 toneladas continuas por segundo en la atmósfera, los efectos a largo plazo han sido contundentes. No nos preocupa que Encélado vaya a quitarle completamente la ionosfera a su planeta madre. Pero esta pequeña luna, de solo 480 kilómetros de diámetro, captó la atención de la comunidad científica y del propio Saturno. Mientras preparamos naves para ir a Phobos y Europa y estudiamos información de Io y Encélado, un nuevo grupo de lunas entró literalmente al panorama general. Antes de los años 90, la mayoría de los científicos concordaban en que solo había 34 lunas en el sistema solar. La mayoría eran lunas regulares como la nuestra, cuerpos esféricos que orbitan su planeta madre en la misma dirección en que éste gira. Pero algunos de estos satélites son las llamadas lunas irregulares. Esas lunas raras siguen órbitas alargadas. A menudo sus órbitas están inclinadas y giran en posición contraria a la de los planetas. Parecen papas voladoras o astillas o bultos deformes. Hasta ahora han sido difíciles de encontrar porque generalmente son muy pequeñas y también muy oscuras. La fotografía digital y el uso de medios ópticos fotosensibles cambiaron el terreno lunar en menos de una década. El Dr. Brett Gladman, de la Universidad de Columbia Británica, descubrió su primera luna irregular en 1997 en el Observatorio Palomar. Desde entonces, el Dr. Gladman ha revelado 17 objetos del Sistema Solar que estuvieron ocultos antes. Se detectan objetos en los extremos del Sistema Solar observándolos en relación a las estrellas y galaxias que están inmóviles al fondo. Así que si tomas una foto del cielo y esperas 1 hora y tomas otra foto también del cielo, ninguna de las estrellas de la galaxia se habrá movido. Pero los objetos distantes en los extremos del Sistema Solar se desplazarán una distancia notable entre una foto y la otra. Así que al compararlas se puede ver que aquí tenemos un objeto móvil. Ese objeto pudiese ser un cometa o asteroide. O si está en una órbita retrógrada alrededor de un planeta, sería una nueva luna irregular. Otra diferencia importante entre lunas regulares y su contraparte, las irregulares, es que las lunas irregulares son capturadas. Se formaron independientemente de su planeta anfitrión y quizá fueron parte de los escombros que al principio formaron nuestro sistema solar. Febe, la luna irregular más grande en la órbita de Saturno, es un ejemplo clásico. Febe gira muy lejos alrededor de Saturno, tiene una órbita muy elíptica e inclinada. Está en órbita en dirección retrógrada. Las imágenes del Voyager sugerían que parecía un asteroide, así que se pensó que quizá era un asteroide capturado. Ahora sabemos por Cassini que es un cuerpo rico en agua y hielo. Eso descarta la hipótesis del cinturón de asteroides. Creemos que Febe llegó quizá desde el cinturón, desde muy afuera del sistema solar. Se cree que el cinturón de Kuiper son los escombros que quedaron al formarse el sistema solar. Este gira alrededor del Sol, más allá de la órbita de Plutón. Pero otra teoría sugiere algo totalmente distinto. Es más probable que Phoebe se formara en una órbita independiente alrededor del Sol y luego la capturó la órbita de Saturno, mientras que la mayoría de los objetos que se formaron cerca de Saturno fueron acrecidos por Saturno o arrojados desde el sistema solar. Febe habría sido formada por los escombros planetarios flotando alrededor de Saturno durante su nacimiento, y quizá esté hecha de materia distinta a la materia de otras lunas irregulares alrededor de Júpiter. Si este es el caso, los astrogeólogos tal vez puedan discernir y comparar los ingredientes que crearon a estos dos gigantes de gas.
Hay tres teorías principales de cómo Febe y sus contrapartes irregulares perdieron su independencia. Dos sugieren que las irregulares fueron capturadas mientras se formaba el sistema solar y los planetas eran aún masas acrecientes de escombros planetario y gases. La teoría del arrastre de gases es la más simple. Gases densos giraban alrededor del planeta acreciente cuando un cometa, un asteroide o una combinación de pedazos de ambos pasaron por la mezcla de gases. Sabemos que los planetas gigantes formaron su sistema regular de satélites en un gran disco de acreción alrededor de los planetas, como una especie de sistema solar en miniatura alrededor de cada planeta. Y los gases y el polvo que estaban en esos discos fueron en las regiones exteriores una fuente de fricción para los planetésimos que pasaban, que se formaron en forma independiente, y de esa forma los atrasaron un poco y los capturaron en sus órbitas. La segunda teoría es más bien una variación de la primera. Es llamada a veces la teoría pull-down. En esta, en lugar de que el objeto sea atrapado al pasar por los gases acrecientes, es solo bajado sin saberlo hacia la órbita del planeta que se forma por su creciente fuerza de gravedad. La teoría del arrastre del gas y la de que los objetos son alados hacia abajo funcionan para Júpiter y Saturno porque su mezcla de ingredientes es tan grande como para parar a esos objetos viajeros. Pero, ¿qué hay de los gigantes helados Neptuno y Urano? Debido al frío extremo, se formaron más lentamente, y es difícil creer que su mezcla de acreción contenía suficiente masa para atrapar un pedazo de escombro del sistema solar. Sin embargo, ambos gigantes helados tienen sus propias lunas irregulares. De aquí nace la tercera teoría, la de interacción de tres cuerpos. Vimos que varios objetos eran, de hecho, más que un solo objeto. Generalmente son dos objetos y se debe a que ambos son más o menos del mismo tamaño que el otro y están en una relación binaria. En vez de ser un objeto grande con un objeto pequeño en una órbita como esta, son dos más, menos un objeto girando alrededor, y a esa órbita común entre las dos se les llama centro de masas. Un par binario existe cuando dos objetos del mismo tamaño están lo suficientemente juntos en el centro para prevenir que un tercer objeto más grande los separe. Pero cuando uno de los pares binarios es mucho más grande que el otro, el tercer objeto más grande tiene más posibilidades de separarlos. El objeto pequeño tendrá la órbita más grande y girará más lejos que el objeto grande. Esto atrae a los objetos pequeños lo suficiente al planeta como para ser atrapados, mientras que su compañero es lanzado a una órbita independiente. Una luna rara parece desafiar cualquier clasificación. Tritón gira por Neptuno de manera retrógrada, en sentido contrario a la rotación de Neptuno. Eso lo haría una luna irregular, pero esta es esférica y gira cerca del ecuador en una circunferencia casi perfecta, la descripción más clásica de una luna regular. Además, arroja misteriosas columnas heladas, indicando que una vez fue, y probablemente aún lo sea, volcánicamente activa. Antes que el Voyager 2 viajara al sistema solar exterior, se presumía que la luna de Neptuno, Tritón, era una roca muerta geológicamente y más o menos del tamaño de nuestra luna. Cuando el Voyager envió fotos revelando un mundo con montañas, fallas geográficas y fisuras indicativas de presencia de movimientos tectónicos, además de una atmósfera sorprendentemente densa, los científicos se asombraron. Fuerzas geológicas normalmente asociadas con planetas más calientes y grandes podrían estar actuando en una luna helada un poco más pequeña que la nuestra. El Voyager no detectó ningún volcán activo en 1989, pero al igual que en la luna de Saturno, Encélado había géiseres periódicos en la superficie del planeta. Lo realmente asombroso de Tritón no es solo los procesos geológicos únicos que tiene, sino también que están ocurriendo a pesar de que Tritón es una luna irregular. La mayoría de las lunas grandes del sistema solar son satélites regulares, con la importante excepción de Tritón, la luna más grande de Neptuno, que gira en sentido contrario. Por ello se piensa que Tritón es un objeto capturado. ¿Una luna capturada que se porta como una regular?
¿Cómo pudo un objeto del tamaño de Tritón detenerse lo suficiente como para no pasar a través de la atmósfera de Neptuno o chocar directamente con el planeta helado? No hay una apuesta segura, pero algunas teorías tienen más posibilidades que otras. Así como los jugadores en la ruleta, Tritón y Neptuno jugaron a sus posibilidades de ganar y confiaron en la suerte. Coloquen sus apuestas ahora. En la ruleta hay varias formas de apostar. Cada una tiene distintas posibilidades de ganar, y como en muchos juegos, mientras más grande sea el riesgo, mayor será el premio. El 20 negro. Apuestan al 25. Hay al menos 3 posibilidades de cómo Tritón pudo ser capturada por Neptuno. Las 3 hipótesis son posibles físicamente, pero la primera, la del arrastre de gases, es la menos probable. Simplemente porque el periodo de tiempo durante el cual Neptuno tuvo su disco de gases y polvo que pudo haber atrapado a un objeto como Tritón fue muy corto. Así que su ventana de posibilidades fue muy pequeña. Es como apostar al 0 verde en la mesa de la ruleta. Es más factible la posibilidad de que Proto-Tritón hubiese chocado en algún momento con un conjunto de satélites helados de mediano tamaño y que fue esta colisión la que nos dejó a Tritón. Eso es como apostar al primer tercio en los números de la ruleta, así que tendrías una posibilidad en 3 de que eso ocurriera. Tu mejor apuesta es jugar los números pares. Esto te da una posibilidad de 1 en 2 de ganar. La mejor apuesta de cómo agarraron a Tritón es la hipótesis de la captura binaria, ya que sabemos que hubo quizá miles de objetos que existieron en el cinturón de Kuiper que tenían el tamaño exacto y estaban acompañados de otro objeto mucho más grande. De esa forma, Neptuno pudo capturar a uno de ellos. Nadie sabe con exactitud cuál fue el número ganador en los primeros días del sistema solar cuando Neptuno capturó a Tritón. Sin embargo, luego que Tritón comenzó a girar alrededor de Neptuno, comenzó a arrasar con todo lo que se atravesó en su camino. Neptuno no tiene un sistema muy regular de satélites. Se cree que la captura de Tritón perturbó el desarrollo de lo que hasta entonces era un sistema regular, como el que tienen otros planetas más grandes. Es como si Tritón se hubiera enfadado al perder su libertad y se desquitara con las otras desgraciadas lunas de Neptuno. Pero, ¿de dónde salió esta luna? Datos obtenidos por el Voyager 2 indican que la densidad de Tritón casi coincidía con la de Plutón. Esto sugiere un parentesco que ninguna otra luna regular tiene. Se sospecha que Plutón y Tritón sean objetos originarios del cinturón de Kuiper. Las afueras del sistema solar consistían en objetos muy grandes que iban en todas direcciones. Algunos llegaron a formar planetas grandes y algunos fueron arrojados al cinturón de Kuiper. Colisiones, acreciones y hasta capturas han disminuido lo que antes era una gran ruta de materiales de construcción planetaria. Al principio del sistema solar, el cinturón de Kuiper pudo haber contenido objetos más grandes como una masa acumulada de 50 planetas Tierra, pero la masa actual del cinturón Kuiper es poco menos que la de una Tierra. Lo que queda del cinturón de Kuiper es tan viejo como el sistema solar. La materia que conforma los objetos binarios, fragmentos de colisiones y algunas lunas extraterrestres no ha cambiado en más de 4.000 millones de años. Es impresionante lo distintas que son las lunas del sistema solar externo. Cuando entré por primera vez a un instituto de astronomía al final de los años 60, no habíamos visto estas lunas. Eran puntos en el telescopio y no sabíamos lo distintas que eran. Lo más asombroso es saber cuánta variedad hay en el sistema solar. Eso me asombró a mí y a todos los que vivieron en ese tiempo. Mientras regresamos a nuestra casa de los límites helados de nuestro sistema solar, asombrados por la inmensidad del universo y la majestuosidad de los planetas, vale la pena detenerse y darse cuenta de los pequeños mundos en las sombras. Esas lunas extraterrestres que una vez fueran consideradas sin importancia, albergan misterios que esperan ser resueltos por la curiosidad humana.